¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Espero que como siempre, muy pero muy bien, a pesar de los pesares. Bueno, yo como siempre vestida por la queridísima Tinola Borbón. Qué preciosa esta chaqueta, ¿verdad? Con este bordado así muy moderno, ¿eh? Precioso, me encanta. Muchísimas gracias, Tinola. Ya sabes que puedes hablar con Tinola. Ahí está el teléfono, 5250 60. También la encontrás en las redes sociales como Tinola Borbón S.A. Ya está atendiendo Tinola en su taller, así que ya pueden recurrir a ella. También peinada, mimada por las chicas y los chicos de Joseph. Ya sabes que prácticamente hay un Joseph en cada barrio y la casa central queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos a 2 años del gobierno de Mario Abdo Benítez. O sea, ni siquiera la mitad del mandato falta. Parecen tantos años, ¿verdad? Bueno, 2 años hace. Y vamos a hacer este balance con los senadores de diferentes bancadas. Y vamos a hablar también de estos procesos de unidad, entre comillas, o no, que se están dando en el Senado, ¿verdad? Unidad del sector de la oposición, unidad del sector colorado. A ver, ¿cómo se expresa eso realmente y hasta qué punto esa unidad puede llegar a perdurar en el tiempo? ¿Y para qué, digamos? Todo esto vamos a conversar con ¿quién? Antonio Barrios, senador de la ANR, Honor Colorado. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás, Antonio? Mina, un saludo para vos, para la audiencia y para los compañeros que comparten con nosotros la mesa. Muy bien, Mina, muy contento de estar en tu programa. Gracias. También por el Partido Colorado, senador Martín Arévalo, por Colorado Añetete, ¿está bien? Sí. Sí, pero no estuviste muy convencido con eso de Colorado Añetete. Claro, trabajé mucho para eso. Bueno. Agradecido por la invitación a los compañeros, a Jenny, al programa. Realmente contento de participar esta noche. Gracias. Por la oposición, el senador Salim Busarquis del PLRA. ¿Qué tal, Salim? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Saludos para vos, para los senadores presentes, para la teleaudiencia. Gracias. Hugo Richard, senador del Frente Guazú. Hola, Hugo. Hola, Mina. ¿Qué tal? A los colegas también buenas noches. Y a la audiencia. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, Jenny nos preparó un pequeño informe que siempre da pie al debate. Muy buenas noches, Jenny. Buenas noches, Mina, el placer de saludarte a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. Les decimos a nuestros televidentes que pueden participar de este programa. Solo ingresen a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta que aparece en pantalla y Mina Feliciángel es nuestra cuenta de Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph y también a la gente de Segolem por vestirme cada lunes. Segolem de Tinola Borbón. Ahora sí vamos al informe para dar pie al tema que les proponemos esta noche, los 2 años de Mario Abdo. Mario Abdo Benítez cumplirá esta semana 2 años sentado en el sillón más preciado para cualquier político, el de presidente de la República. Sin embargo, los 2 primeros años del mandatario no han sido nada fáciles. Mientras que en el 2019 estuvo al borde de un juicio político, en este 2020 la pandemia está causando estragos en el sistema de salud y en la economía, además de algunos efectos en lo político. Debió hacer las paces con Honor Colorado para garantizarse la estabilidad en su gobierno. Y bueno, lo que hoy estamos haciendo es volver a dialogar sobre la importancia primero. Como primer objetivo del diálogo al interior de nuestro partido es generar estabilidad. La gente quiere trabajar, quiere que el país sea previsible, que haya estabilidad. La gente quiere trabajo, para que haya trabajo tiene que haber un ambiente de estabilidad y de previsibilidad. Y el coloradismo, que es el partido de gobierno, tiene que garantizarle a la nación paraguaya un buen ambiente para un proceso de recuperación económica post-pandemia. La semana pasada, los opositores en la Cámara de Senadores conformaron un bloque anticolorado. 28 senadores de la oposición denunciaron persecución del Ejecutivo a los intendentes no colorados. No a la defensa de personas que puedan estar metidos en la corrupción y sobre todas las cosas, la instrumentación de la Fiscalía como garrote político. Es como ocurría con la época del lesonismo, ¿verdad? La instrumentación del Departamento de Investigación en la cuestión política, y ahora estamos teniendo lo mismo. En mi caso particular, lo de Retamoso.
En marzo presenté la denuncia. Hasta ahora fueron recusados 5 fiscales y nadie tomó una intervención. Ahí está la diferencia de lo que está ocurriendo en el país, ¿verdad? La instrumentación de la fiscalía. A esto el mandatario respondió. Ayer me acusaron de que yo discrimino a los de la oposición. Y vamos para poder ver, mi querido gobernador. Ya Opama la elección. Y yo por lo menos entendí perfectamente eso. No sé si algunos entendieron o no, pero yo entendí que este es momento de trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. El próximo 15 de agosto, Mario Abdo cumplirá 2 años como presidente de la República. ¿Cuáles son las luces y las sombras del gobierno de la gente? Lo discutimos junto a nuestros invitados. Bueno, y antes de entrar al tema de Mario Abdo en particular, querría hablar con ustedes sobre estos procesos de unidad, cómo se expresa en el Senado. Por ejemplo, lo del Partido Colorado, que ahí se inició, digamos, empezaron los colorados en este proceso de unidad, reeligieron la comisión ejecutiva de la Junta para que el partido trabaje institucionalmente, se pueda reunir, haya más o menos paridad en las representaciones de los dos más grandes movimientos. Alguna gente no tiene mucha confianza en la posibilidad de que este proceso de unidad perdure. Otros dicen que no, que si gracias a este proceso de unidad se le puede dar mayor estabilidad al gobierno y lo importante es que haya estabilidad, porque si no hay estabilidad, el desarrollo económico todavía va a ser más difícil, etcétera, etcétera. ¿Cómo se expresa eso en la realidad? Por ejemplo, en la realidad en el Senado. Se reúne ambas bancadas, discuten temas, o realmente la unidad fue por arriba y abajo no se expresa de ningún modo. A ver. Bueno, Mina, yo quiero recordar lo que vos me decías en los primeros programas del 2018, cuando nuestro enfrentamiento era duro y puro, cuando empezamos con el famoso senadores Maus no electos y proclamados, que nosotros habíamos endurecido nuestra postura, que vos siempre hablabas de la necesidad que si queremos un país diferente, tenemos que tener armonía entre los colorados. Si no existe armonía entre los colorados, y bueno, eso es muy difícil. Una persona que por lo visto entendió bien ese discurso fue José Alberto Alderete, que empezó el tema de la operación cicatriz, hablando de hace rato, ¿verdad? Como nosotros veíamos que las cosas no están bien dentro del gobierno, ¿verdad?, creímos oportuno entender lo que decía José Alberto Alderete y empezar a trabajar con él y directamente con él y a través de él con ambos presidentes, ¿verdad? Entonces, gracias a su gestión empezaron a dialogar el expresidente con el presidente actual y empezamos a dibujar lo que sería la unidad. La unidad todavía no está consolidada, estamos trabajando, realmente fue un arreglo de cúpulas, ¿verdad? Ahora eso hay que bajar al terreno de los senadores. Para mí, que me disculpe Martín, pero Colorado Añetete está como que con la renuncia de Baquetas están como, los veo como descolocados, no hay una línea todavía ahí bien definida y el presidente, como se acostumbra a decir, él no es de bajar línea o pedirle a sus senadores tal o cual cosa y entonces cada uno está como suelto, ¿verdad? Entonces ahora viene la segunda parte, ¿verdad? Ya conformamos un comité ejecutivo bastante parejo dentro de la Junta de Gobierno, con las elecciones de veto, de Jazmín Narváez, la diputada, y la inclusión de José Alberto Alderete como vicepresidente primero, ¿verdad? Esa es la primera parte. Ahora viene la segunda parte, que es lo que vos acabas de decir, el que nos juntemos los senadores. Y eso va a depender del diálogo entre todos, ¿verdad? Necesitamos que Colorado Añetete tenga un liderazgo de bancada para poder empezar a dialogar. Todavía ellos están como que, no sé si hablando con el presidente o no hablando con el presidente de este tema, pero es de eso lo que estamos abocados y probablemente entre esta semana o la próxima exista la primera reunión del Comité Ejecutivo de la Junta de Gobierno, de la nueva Comité Ejecutivo, y ahí empezaremos a dibujar lo que será la unidad del Partido Colorado dentro de las cámaras. A ver, Martín, ¿cómo está Añetete? Porque efectivamente es, digamos, dentro del sector colorado,
el menos consolidado, digamos, porque Honor Colorado, con algunos descarriados a veces, pero casi siempre están un poco más orgánicos, digamos. Pero, ¿cómo están ustedes? Entre ustedes y después ustedes con Honor Colorado, ¿verdad? Particularmente, Mina, en mi opinión, realmente coincido con la unidad del partido, coincido con los dos grandes movimientos que se han unido. Mario es el líder del 50%, Horacio del otro 50%, y hoy el país necesita una tranquilidad, necesita que esta pandemia que nos regalaron los chinos realmente podamos enfrentar con mucha inteligencia y con sabiduría. Y yo creo que los dos líderes han entendido también la predisposición de José Alberto Alderete, dio resultado. Le felicito realmente a José Alberto por encontrar ese acercamiento. Y no es un acercamiento ni una alianza que va a ir en contra del país. Porque bien lo decía el presidente, el Paraguay necesita de estabilidad sobre todo y mirar un poquito post pandemia para una recuperación económica y una recuperación social también, ¿verdad? Hay mucho por hacer. Pero ¿y cómo están ustedes, digamos? Nosotros porque en lo que decía Tony, se salió Baqueta de liderazgo, por lo menos, no de Colorado Añetete, tengo entendido. La elección de presidente del Senado causó un poco una división profunda dentro de nuestro equipo. Nosotros somos 8, de los cuales había 3 candidatos a la presidencia del Senado. Y hoy por hoy, no te voy a mentir, yo creo que es bastante sabido de que hay una especie de... No nos reunimos ni estamos hablando. O sea que la bancada no se reúne como bancada. No. No sé, cada uno anda por su cabeza, como diría mi madre. Como carretilla. No, realmente estamos preocupados y de alguna manera estamos intermediando para que se pueda sanar las heridas y de alguna manera todos estamos de acuerdo en apoyarle al presidente. Y es así como decía Tony, el presidente no es de bajar línea, entonces eso cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque si había ese liderazgo, tal vez, bueno muchachos, ligan ya y a otra cosa, este proyecto es interesante para mí, hagan los lobbies correspondientes con los amigos de la oposición para poder realmente trabajar. Pero creo yo que si no esta semana, la otra semana ya estaríamos solucionando esa parte y posteriormente para avanzar. Lo que decía Tony también, que el comité ejecutivo se va a reunir y va a hacer como partido en sí vamos a poder trabajar. Entonces se van a poder reunir los diputados, los senadores en el partido como tiene que ser. Y es importante también... ¿Quién suena como líder de bancada de NTT? Y estaban interesados, Juana Fara, estaba Beto, ahí nomás un poco una división, porque estamos lo que le hemos apoyado a Cachito para presidente, que está Blanca, estoy yo y está Juan y Cachito. Y por el otro lado está Baqueta, Beto, Calé y Castiglioni, que estuvo ahí intermedio. Ni con uno ni con otro. ¿Y hay posibilidad de que formen una sola bancada? Claro. Yo creo que vamos a buscar una persona. Después está Lilian. Lilian está con su propia bancada, que son 3, que ahora me parece se quedaron 2, ¿verdad? Porque Derli está independiente. Pero Lilian estaba con Mirta Gusinski, Derli y Lilian, ¿verdad? Ahora Derli se abrió y entonces se quedan en 2. Bueno, y el proceso en la oposición, Hugo Salín. ¿Fue a partir de este proceso de unidad o, como yo entendí por lo menos en ese comunicado, en esa conferencia de prensa, fue por el inconveniente con los intendentes? O sea, ¿qué es lo que motivó esa unidad y hasta qué punto es una unidad? ¿Qué es lo que es en realidad? Una aclaración sí. Me parece muy importante porque ya escuché varias confusiones sobre el tema. Esa conferencia de prensa al que te referís y la nota presentada por 28 senadores y senadoras fue un hecho puntual, era solamente sobre ese tema. Ahí no existe detrás de eso otros acuerdos. Ahí el acuerdo fue
firmar esa nota por la situación que nosotros consideramos de la persecución a intendentes opositores, tal como está en esa nota. Bueno, pero como no todo el mundo vio y sabe, ¿a qué es lo que se referían? Lo que pasa es que voy a tomar 11 intendencias que hay en este momento, de los cuales 6 son coloradas. Algunas, incluso el pedido de intervención de algunas seccionales coloradas viene del 2017 más o menos. Eso estuvieron siempre cajoneadas. Ajá. Hay otras 5 que son de la oposición, algunas que incluso la Junta Municipal les pidió la intervención este año, ya este año 2020, tengo acá cada uno de los municipios con las fechas coloradas y liberales. Y nos encontramos con que se apuraron los trámites de tal manera que en diputados se prioricen las intendencias opositoras, administradas por la oposición, por partido de la oposición. Pero esto fue así científicamente comprobado. O sea. No, yo tengo acá todas las fechas, cualquiera podemos hablar de eso, lo dijimos públicamente varias veces, ¿verdad? Sí. Y las otras coloradas no, solamente las están encajoneadas. Yo puedo citarles cuáles son incluso, ¿verdad? Pero con eso digo una cosa muy claramente. ¿Habrá corrupción en la administración opositora? Pues yo creo que habrá. Yo no discuto eso. Yo ahí no me pongo a discutir si habrá o no. Es probable que sí exista. Lo que yo sí digo es que la legitimidad de una decisión institucional como la intervención está dada también por la transparencia de los procedimientos. Porque si yo hago una decisión e intervengo 4 o 5 municipalidades administradas por la oposición y tengo pedidos que están en la Cámara de hace 3 años y eso están cajoneados, obviamente eso llama mucho la atención. Ese es el tema del comunicado. Y eso es lo que les unió a los 28 en torno a eso, o sea, eso puntualmente. Puntualmente. Ahora voy a los 8. Sí hay un proceso de unidad de la oposición y cuando nosotros hablamos de la oposición, la base de ese proyecto es básicamente la ex Alianza Ganar. Claro, PLRA, Frente Guazú, PDP, Partido Febrerista, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una mesa instalada desde hace algunos meses, llamada Mesa de Presidentes de Oposición, que está trabajando en el proyecto 2023. Eso es muy anterior a esta situación. Y en este momento cada integrante de la ex Alianza Ganar, que está en esa mesa de oposición, tenemos el proyecto de un gran acuerdo que se está discutiendo en cada una de las organizaciones, llevar la respuesta posteriormente y cerrar ese gran acuerdo. ¿Por qué? Acá sí quiero decir una cuestión muy importante porque, ¿vos te acordás? Normalmente las alianzas de la oposición se hacían 4 meses antes, exagerando un poquito, de las elecciones nacionales. Nosotros queremos hacer ahora. Lógico. Y el primer gran ensayo va a ser, evidentemente, la realización de las elecciones municipales 2021 para saltar al 2023. Pero el proyecto, y acá está la gran diferencia, yo creo, termino acá, nosotros sí queremos discutir un proyecto, pero ¿qué política nacional de salud vamos a proponer en el 2023? ¿Qué política nacional de educación? ¿Con qué presupuesto vamos a respaldar esa propuesta? Yo creo que esos son los fundamentos de la unidad. Ese debate, por ejemplo, que yo no le escuché a los colorados cuando estaban hablando del tema, respetando el proceso de ellos, ¿verdad? Digo respetando el proceso de ellos porque yo creo que también la oposición tiene que dejar de mirarse en el tablero colorado. Claro. Tenemos que mirar, analizar, pero no podemos jugar. La oposición siempre, equivocadamente, en mi opinión, hizo eso. Así es que en el otro proyecto sí hay un proceso de unidad, Mina, y yo espero que eso en 1 o 2 meses ya tengamos los primeros resultados de ese acuerdo. A ver, Salim. Mira, el tema de la conferencia de prensa es una cuestión puntual, pero políticamente es un mensaje bastante claro. En primer lugar para el gobierno y
para las demás instituciones del Estado. Ahora, acá hay que separar muy bien las cosas, porque de repente cuando se habla de acuerdos, la ciudadanía interpreta, estos se están juntando para defenderle a sus intendentes. Sea rojo, azul, verde, no se trata de eso, sino que de tomar caso por caso de manera puntual. No es porque sea de la oposición nomás le tenemos que o le debemos defender. Al contrario, si hay un intendente de la oposición y que tiene serios cuestionamientos, nosotros deberíamos ser los primeros en tirarle al frente. Así es. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Hay preceptos constitucionales que se deben cumplir para una intervención. Aparte de tener los números necesarios en la Junta, hechos irregulares, denuncias de corrupción, pero tiene que haber un previo dictamen de la Contraloría General de la República. Y en algunos casos sin dictamen, simplemente nuestra jerga cultural, mayoría, aprobado, intervención, Ministerio del Interior, y automáticamente ya se metió en diputados. Y si el presidente de la República quiere estabilidad, pues bien, le digo a él por qué. Porque él finalmente, cuando le llegó el pedido del ministro del Interior a la presidencia, él envió a diputados de manera incorrecta en algunos casos. Bueno, y eso generó reacciones. También te voy a decir el manejo de la fiscalía, en algunos casos cómo procedió y en otros casos no. Entonces eso generó una reacción, conversamos, dialogamos. Ahora me parece sí un paso importante. Y coincido con Hugo que esta conversación de la oposición, en primer lugar, tiene que ser temprano, a tiempo, a última hora, a ver cuántos son ustedes, hacer mediciones, nos sumamos. No, la política no es 2 más 2, 4. Nosotros también tenemos que aprender de nuestra experiencia pasada, de nuestros errores. Es juntarnos nomás y había sido no estábamos de acuerdo en nada. No es ganar nomás una elección, sino que es gobernar un país. Y ahí tenés que tener una agenda. Para mí la cuestión medular pasa por la cuestión económica. Nosotros estamos en una crisis económica profunda en el Paraguay. La pandemia y la pospandemia va a ser mucho más fuerte. Y tenemos que empezar a presentar propuestas conjuntas. Sin necesidad de llegar al 23, ¿verdad? Sin llegar al gobierno, ya tenemos que, de hecho lo estamos haciendo, propuestas concretas. Porque, y termino, porque sé que vamos a profundizar, la estabilidad de cualquier gobierno no pasa solamente por los acuerdos de cúpula. Claro. Podemos acordar todo. Pero es un paso. Pero si le tocas el bolsillo y el estómago a la gente, no hay gobierno que aguante ni que resista, ni siquiera la oposición. Y si nosotros no tomamos medidas, Mina, ojalá que no, pero yo estoy muy preocupado por la crisis, por supuesto sanitaria, vamos a hablar, pero la situación económica. Totalmente. Y esto puede reventar. Y cuando revienta, mira, puede hacer todos los acuerdos que vos quieras. Ahí no hay unidad ni acuerdo. Así es. Sobre eso vamos a profundizar luego de la pausa, porque entonces ahora ya nos ubicamos cómo lo que están las cosas y en base a eso vamos al gobierno, ¿verdad? Y en este marco cómo va a actuar el Parlamento. Después me decís, Martín, porque tengo que ir a la pausa. Bueno, decíamos en la pausa que estos procesos de unidad a cada uno obviamente le servirá para sus proyectos políticos y que uno tiene que sincerar, primero que no debe ser un acuerdo solamente de cúpulas, esto le va a pasar a ustedes en la oposición y también con más razón a ustedes que están en el partido de gobierno, y que esto debe bajar, como de hecho decía Tony Barrios, que este es el plan que luego se siga discutiendo en las instancias y sobre todo en esas instancias donde se debe dar gobernabilidad, que es lo que quieren. Entonces hay que discutir en el Parlamento, vos tenés que estar a punto con los diputados
y con los senadores de tu partido, ¿verdad? En comunicación y coordinar. Y esto de que no se pide, no, nosotros no ponemos ninguna condición, no es así, hay que ser sincero. Sí, se piden cosas y se cogobierna. Entonces, así es la única forma que de verdad perduren los procesos de unidad. Y al resto de los mortales que no formamos parte ni del Partido Colorado ni de la oposición, realmente nos conviene tener organizaciones consolidadas, orgánicas, porque entonces así la discusión es mucho más ordenada, ¿verdad? Y sobre todo, a mí siempre dije que me interesa la unidad del partido de gobierno, en este caso Colorado, pero también, por ejemplo, defendía cuando Lugo era presidente. Yo me opuse concretamente a que se le haga el juicio político y no era luista, ni le he apoyado, ni nada por el estilo, pero tenemos que aprender de verdad a que los proyectos que presentemos seamos también los responsables para sostenerlo. Y ustedes son del Partido Colorado y tienen que tener la responsabilidad de sostener o directamente plantear, ¿saben qué? Realmente nos hemos equivocado, ¿verdad? Y que se vaya, pero no ese que esté y que no le apoyen. Porque si no, realmente lo único que hacen es una ingobernabilidad absoluta y nos jode al resto de los paraguayos. Si solo se jodieran ustedes, yo hasta estaría de acuerdo, pero no se joden solamente ustedes. Y lo mismo le pasó a la oposición, digamos, ¿verdad? O sea, sinceramente hay que ser responsable de los proyectos políticos que uno propone, ¿verdad? Y ojalá lo sean por el bien de todos los paraguayos. ¿Cómo califican ustedes este proceso de unidad de los colorados y cómo califican ustedes este proceso de unidad de los opositores en torno al país? ¿Qué quería decir vos antes, Martín? Mira, por lo que decía Salín nomás del proceso a los intendentes. Uno, el presidente no tiene ni la mínima culpa de todo lo que está ocurriendo. Son las juntas municipales y en su mayoría son opositores. Y no es precisamente que se necesita dictamen de la Contraloría para hacer las intervenciones. No es vinculante. Y yo, mira que tuve 22 años como concejal y conozco. No se necesita de la Contraloría. No se necesita, es por mayoría calificada de la Junta, ya, porque la Junta Municipal normalmente tiene la ejecución, los balances y son la gente que está más empapada con la documentación del intendente. Y muchos de los que quieren quedarse con el poder. Entonces, Mina, ¿qué pasa? Las juntas municipales, hay un artículo, el artículo A te dice, a solicitud de la Junta Municipal, previo dictamen de la Contraloría. A renglón seguido, en la ley de intervenciones te dice en el punto B que es a pedido de la Junta por mal desempeño de sus funciones del intendente. Y el Ministerio del Interior es pasapapel. Acá el organismo que tiene que revisar todo es la Cámara de Diputados. El presidente no tiene nada que ver. El presidente de la República ni puede rechazar la solicitud de los concejales. Entonces, tiene 6 días el ministro del Interior y la Cámara de Diputados tiene 15 días para dictaminar. En el caso de Pedro Juan, que se dijo que se actuó de forma rápida, hace 8 meses está en la Cámara de Diputados sin estudiarse siquiera. Y la verdad de las cosas fueron intendencias coloradas lo que se han intervenido, por ejemplo la de Ciudad del Este. Entonces, para aclarar más eso y quitar la responsabilidad al presidente de la República de esa situación. Me permite una pita, mira, sobre el punto de la ley, justamente, me permite una cosa. Mira una cosa. El artículo 1 de esa misma ley que habla sobre las intervenciones. Mira que el artículo 1 dice claramente: los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo con sujeción, subrayado, sujeción, a lo establecido en la Constitución y en esta ley. ¿Qué quiere decir la palabra sujeción? Y bueno, uno busca en el diccionario y va a encontrar que es unión de una cosa con la otra que está sujeta a eso. Eso es sujeción, es una interpretación, claro, taxativa de lo que dice la ley. Y ahí está la trampa en lo que citó justamente el senador recién. No digo que él lo haga, estoy diciendo la interpretación que se hace para los pedidos de intervención. El punto A del artículo 1 dice: en razón de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto, subrayado presupuesto,
o en la administración de los bienes. Sí. O sea, por esas dos cosas puede darse una intervención, sea de la municipalidad o sea de la Junta de las Gobernaciones. Previo dictamen de la Contraloría General de la República. El Artículo punto B. A, ya voy a ir al punto. El punto A es categórico. Es previo dictamen de la Contraloría General de la República cuando se refiere a manejo de presupuesto y a los bienes de la institución. Y en el punto B, acá está la trampa, pues. No es trampa. Por Es la mal ley. desempeño de sus funciones. ¿O sabes lo que es mal desempeño de sus funciones? Mal desempeño de sus funciones pueden ser cualquier cosa. Y termino haciendo una aclaración. Pero vos mismo decís que está en la ley, Claro, pero digo que eso ya es, como mismo el caso de Fernando Lugo, mal desempeño de sus funciones, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí. Y termino haciendo una aclaración del... Pero no tiene razón Martín Arévalo. No, yo que sé. Tengo razón, presidente. Lo que tenés que ver acá, si qué se usa, cuál de los dos se usa en qué, porque hay dos criterios, ¿verdad? Y entonces, lo que planteo acá es, la aclaración que te quería hacer del caso de Acevedo, de Pedro Juan Caballero, intendente liberal, no es cierto eso. 8 meses hace. No es cierto. Te voy a decir la fecha. 27 de enero del 2020 aprobó la Junta Municipal. Es la segunda. Te has puesto lo que quieras. Ayer, no es el año pasado. Ayer justamente estábamos con Bachi Núñez y él justamente pasaba y es creo que es el presidente de la comisión de... acá está la información. Quiero responder respetuosamente porque hay medias verdades. Si acá mi colega dice que el presidente no tiene nada que ver y eso lo pasa papeles, pero qué casualidad. No, el ministerio es un pasapapeles. Ministerio del Interior. Pero el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Y su ministro del Interior. Del Interior. Entonces, si es así, ¿y por qué los pedidos exclusivamente de la oposición nomás llegan? Y no de los colorados. ¡Qué casualidad! O sea, en ese caso de pasapapeles nomás. O sea, vamos a ser sinceros. Tenemos datos reales. Yo le entiendo su rol que él tiene que defender y justificar, me parece bien, perfecto. Pero lo otro, la Constitución Nacional, artículo 165 de la Constitución, habla de 3 requisitos, 3 fundamentos, que para mí no es una cuestión de mero trámite. ¿Verdad? Se da el tema de la intervención más solicitud de la Junta Departamental o Municipal por decisión de la mayoría absoluta, perfecto, por desintegración de la Junta Departamental o Municipal que imposibilite el subfuncionamiento por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto en la administración de sus bienes previo dictamen de la Contraloría General de la República. La Constitución Nacional dice... Y voy a terminar. Plantea un B que abre todas las posibilidades. ¿Y para qué está la Contraloría? No. ¿Y para qué está la Junta Municipal entonces? Tenemos la mayoría y bueno, le vamos a rajar a este talla. Ya le echaste y después quita su dictamen la Contraloría cuando le rajaste. O sea, lo que nosotros estamos planteando nomás es que hagamos bien las cosas. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, no es el ministro del Interior un simple pasapapeles porque cumple un rol constitucional y si es un simple papeles, como vos decís, entonces si hay 10 intendentes dorados y 10 la oposición, entonces tiene que haber 20 pedidos de intervención, pero eso no ocurre. Entonces hay un manejo político discrecional. Seamos más sinceros, pero bueno, parece que es un tema que... Para decirle al senador qué es lo que se critica, ¿verdad? Vamos a sacar uno de cada cosa. Ya saqué el caso de Acevedo de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Voy a una intendencia colorada. El distrito de Independencia tiene un pedido de aprobación del año 2019, otro pedido de aprobación e intervención de la Junta 2020 y la Contraloría lo acusa de perjuicios patrimoniales de 1.700 millones de guaraníes en el año 2016. Ahí está Caujoneado. Colorado. Mira. Sí. Yo decía, Pedro Juan, 8 meses. Y si de enero a agosto es 8 meses. Claro. Segundo, el artículo 165 de la Constitución Nacional habla justamente de la Junta Municipal. O si no, también nosotros, como senadores y diputados, tampoco le podemos hacerle el juicio político al presidente de la República, si es por eso. O sea, la Junta Municipal es el organismo encargado de controlar y de denunciar a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados sí es la que tendría que pedir todas las documentaciones, darle la oportunidad al intendente, a la Junta Municipal, y ahí se vota.
Esa es la democracia. Conseguir una mayoría en la Junta, le pedí a tu gobierno colorado para que intervenga en la municipalidad y tener mayoría en el diputado y se interviene en la municipalidad. Ya sé, pero Esa es la ustedes tienen lógica. mayoría en senadores. Senador no tiene nada que ver. Solamente diputados. Solamente diputados. Así es. Sí, sí, sí. Ah, claro, porque es cuando es juicio político al presidente. Claro, que ahí son- es. Ahora, No, te estamos Pero quiero- esto no es un juicio político. Claro, ya sé. Pero no es un juicio político. Sí, sí, entiendo. Es más, algo se tiene que dar similares. primero la intervención. O sea que ahí Yo, nomás la intervención. en diputados Eso se que resuelve acabo de todo. decirte. Se nombra Así un mismo puede ser. interventor. Así mismo es. Se hace Es todo lo un que dice la ley. estudio. Es lo que Es lo que y dice después- la ley, sí, por eso. Pero después se yo pensé vota que la, pasaba se por vota la senador. intervención. No es lo que dice la ley, porque vos tenés que manejar, si hay denuncias de manejo presupuestario, tenés que respaldar eso. Si hay realmente manejo de bienes, tenés que respaldar eso. Claro, pero se presentan diputados eso, ¿verdad? Claro. Presenta al Bueno, pero todavía no gobierno. llegó ahí a ese Es que hace una Claro que llegó ya aclaración al diputado. senador. Claro que llegó Es que ya es una diputado. aclaración, pero, senador. pero todavía no le destituyeron a No es que nadie, ni siquiera nada. no es que el Poder Ejecutivo. Se frenó Cuando nomás, yo digo Poder Ejecutivo, transitoriamente. hablo de Presidencia y del Ministerio del Interior. No es que el Poder Ejecutivo es un simple pasapapel. Es simple. Te voy a decir por qué. No puede Pero te voy a opinar en decir el por qué. tema, Hugo. No Pero- puede Pero opinar. escuchar el argumento. Si no escuchar el argumento va a ser muy difícil. Es que yo conozco si alguien bien. me presenta, si alguien me presenta un pedido de intervención mal hecho, mal redactado, mal hecho, mal redactado, el Ministerio del Interior no puede aceptar. A eso me estoy, a la cuestión de forma, una cuestión de procedimiento. Sí, pero los que deciden son los diputados. sí, claro, esa es la Claro, verdad, exactamente. esa es la verdad. Eso A es ver, lo que se denuncia. Un segundo que Jenny tiene una información que darnos, a ver. Tenemos los datos del Ministerio, Mina, Sí. si podemos ver en pantalla, por favor. Informe COVID-19, 10 de agosto, procesamos 1.821 muestras, 327 dieron positivo, 141 contactos, 11 del exterior y 175 sin nexo, todos 7 aislados. fallecidos. Lamentamos informar 7 fallecidos. Qué muchos. Dios mío. 87 internados, 34 en unidades de terapia intensiva, 54 recuperados, sumando así 5.276. Total de confirmados, 7.234. Bueno, esta es la información reciente del Ministerio de Salud y realmente es la tendencia es a que esto lastimosamente sea noticia casi todos los días. O sea, 7 fallecidos hoy, o sea, el número máximo que tuvimos en un solo día. Y acá otra información importante, 34 en terapia. Y sabemos que lastimosamente casi un 80% de los que están en terapia fallecen. Entonces, esta es la situación. Acá lo que tenemos que hacer, evidentemente, aparte de lo que tiene que hacer el Estado, tratar de garantizarnos mínimamente una asistencia sanitaria, es nosotros cuidarnos, porque lo ideal es no llegar a infectarte y a tener que estar en terapia y luego morirte, ¿verdad? Porque aunque haya atención, como ustedes ven, porque ahora no está todavía del todo saturado, igual la gente se muere. Imagínense cuando pase, y va a pasar, que el sistema sanitario se sature, entonces aunque necesites terapia, no vas a tener terapia, o sea, te vas a morir, luego no más. Entonces, trata de no contagiarte, porque ahora ya no solamente las personas viejas, con diabetes, o alguna enfermedad de base mueren. Han muerto dos jóvenes que no tenían enfermedad de base y sin embargo una carga viral muy alta, igual fallecieron. Así que cuídense. Bueno, empecemos con el gobierno y después en todo caso vamos porque si no después me voy a quedar corto en el tiempo con el tema del gobierno. ¿Cuál es la nota que ustedes, la calificación que le ponen a estos 2 años de gobierno de Mario Abdo? Empiecen quien quiera. ¿Quieren empezar los colorados, la oposición? Pues hay nadie que se pasan, se peleaban todo para hablar y ahora... No, yo me estaba mirando la viveza de los colegas. ¿Por qué? ¿Qué? Y me hicieron el Le gesto de... pasaron. No Empezamos quieren nosotros. ellos hablar de su gobierno. Esto está muy mal. No. No. es Como eso. nosotros empezamos, ahora Nina, yo Es creo una que... broma. Nuestra postura, mi postura, yo lo digo, cada 15 días estoy invitado a algún programa y es la misma, ¿verdad? No tengo ningún problema ni ningún desparpajo de decir lo que está bien y lo que está mal y lo que creo que está muy mal, ¿verdad? Siempre he calificado, a ver, desde el ingreso del gobierno de Marito empezamos a tropezar. 2 senadores que no fueron electos ni proclamados. Uno de los senadores crea conflicto hasta hoy en día.
denuncias de corrupción desde 2018. No es que ahora nomás que tiene denuncias de corrupción. Tiene 2018, tiene pozos de agua sobrefacturados, terminal de ómnibus, almuerzo escolar, creo que tiene una causa abierta con respecto a eso. Y ahora tenemos esta denuncia y otras tantas que no estoy recordando, ¿verdad? Pero si uno googlea, sale Rodolfo Firma y sale una cantidad de publicaciones de todas las denuncias que tiene. No es algo nuevo, ¿verdad? Y hoy este señor, que ni siquiera es electo ni proclamado, ocupa un cargo ministerial, ¿verdad? Bueno, y el presidente no toma ninguna decisión, entonces es responsabilidad de él, ¿verdad? Él debería tomar decisiones sobre esto. Él no es juez, cierto que no es juez, pero hay sobrados motivos y sobradas denuncias sobre este problema, ¿verdad? Y hasta ahora no tenemos respuesta, ¿verdad? Vos me preguntás la calificación en general. Discúlpame que te haya saltado con eso, pero pero está bien. Pero tenemos, 2018 empieza el gobierno, empezamos a decrecer en las recaudaciones. Yo en el 2019, en enero, en marzo, ya hablaba de las heladeras vacías. Ya hablaba de la baja recaudación aduanera, que hasta hoy persiste. Y cuando eso no había COVID. Y empezamos a decrecer. 2018 decrecimos, 2019 cero crecimiento y 2020 ya con COVID vamos a estar a menos 7 por ahí. Menos 7, 7,5. De recaudación me estás hablando. Claro, de recaudación. De lo que mal. La situación económica, como lo acaba de decir Salín, es cierto, es acuciante. Hay un riesgo, no solamente sanitario hoy, sino que también el hambre acecha. Y en el campo hay problemas, ¿verdad? Que hoy está contenido por las ollas populares, porque los políticos están trabajando, porque otras personas de buena voluntad lo están haciendo y están conteniendo a la gente. Pero tenemos que empezar a darle soluciones, ¿verdad? Se está haciendo el esfuerzo. De parte del ministro de Hacienda se rompe todo para encontrar algún tipo de solución. Y estamos en ese proceso. Nosotros no estamos para poner solamente palos en la rueda o para criticar. Estamos para poner el hombro. No queremos que el pueblo paraguayo sufra. Por eso Honor Colorado toma todas las decisiones de acercarse, de trabajar juntos, de apoyar la reactivación económica, de apoyar en todo lo que se refiere a una crisis de salud. No es cambiar hombre por hombre, nomás en el caso de salud, que estoy seguro me van a preguntar, ¿verdad? Nada nos vamos a conseguir con cambiar un ministro en este momento, que hizo bien su trabajo al inicio de la pandemia. Después empezó a tener problemas con las compras que no fueron normales, como yo le dije en una audiencia que tuvimos y que fue pública, que el ministerio estaba intervenido, él me dijo que no, pero sí estaba intervenido, no le dejaban hacer los procedimientos administrativos. Por eso hoy no tenemos nada y por eso no ejecuta su presupuesto. Le atajaron de todos lados, teniendo la libertad. ¿Quiénes? Y le pusieron primero a René Fernández y después le pusieron a Yussi encima. Entonces... Bueno, pero a René Fernández y a Yussi se le puso justamente porque todo el mundo decía que había corrupción, etcétera, etcétera. Entonces se le puso la corrupción 5.000. es una cosa, que combatan la corrupción y que castiguen a los culpables y que lo metan preso también. Y que se lo castiguen en la plaza pública. Pero tienen que realizarse los procesos, Claro. no pueden ser tremendamente burocráticos. Por eso le dimos nosotros una carta blanca, una lapicera para que pueda hacer los procedimientos pronto, para que no tengamos Sí, pero como esta yo le dificultad. dije eso acá al ministro que vino el lunes pasado y le digo, ¿sabes qué? Para ser ministro o para ser presidente o para ser autoridad hay que tener huevos. Yo no digo que vos no tengas, le dije, porque obviamente, ¿verdad? No quiero ser maleducada también con mi invitado, pero digo, cuando, por ejemplo, en el marco de una pandemia, efectivamente, ¿verdad? Un ministro, ¿verdad? Le viene la carga esta famosa, ¿verdad? Y había ponerle las mascarillas, según el propio ministro, estaban bien. O sea, requería de todas las características, que sea blanca, que tenga filtro, qué sé yo, un montón de cosas, ¿verdad? Tal cosa también, otras no. Entonces yo no sé por qué, por ejemplo, vos no decís, no, las mascarillas vamos a dejar, gente, de esta compra, ¿verdad? Y las camas, si te quieren dar otra cama, bueno, y que te den, si son mejores, ¿verdad? Que te den. O sea, vos en un momento de pandemia tenés que decir, no, acá no todo está mal. Y después de lo que está mal, efectivamente, le haces juicio, le demandás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Te sacan titulares, también la oposición y todo, obviamente cada uno haciendo su papel, ¿verdad? De que sos corrupto, y él me dice, sí, pero después soy yo el que... Mi cabeza es la que está en juego en términos, digo, de poder irse preso y todo eso, ¿verdad? Y así, porque yo le dije, pero ¿sabes qué es lo que pasa, ministro? Yo prefiero, si yo soy la ministra, que la gente me diga,
che, pero vos estás con la corrupción o lo que sea. Yo, gente, yo voy a dejar esta mascarilla porque yo no sé cuándo voy a traer otra, voy a dejar estas camas, ¿verdad? Y le voy a procesar por lo que no está mal, ¿verdad? Pero peor es que te procesen el día de mañana porque perdiste tiempo por la transparencia. Yo, si vos me decís transparencia o vida, en este momento yo opto por la vida, ¿entendí? Después explico, ¿verdad? Después explico. Pero yo quiero que estén todas las camas, que estén todos los instrumentos, esto para que los médicos no se contagien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para eso hay que tener huevos, ¿sí? Hay que tener huevos, porque la verdad que son muy rompebolas. Somos también la prensa, ¿verdad? A pesar que tengo que hacer ciertas excepciones, ¿verdad? Pero realmente a veces, en un momento, vos tenés que también darle a los gobiernos, sean colorados, opositores o comunistas, en un momento así, y después vos rendí informes. ¿Entendés lo que te digo? Por eso te digo, en este momento a cuestionar salud en vez de sentarnos todos juntos y apoyarlo y sí llevar, porque esto es catastrófico lo que está pasando. El aumento geométrico de lo que están muriendo, de los internados. Vamos a tener un colapso del sistema. Entonces no es el momento de a salud criticarle. Vamos a ir institución por institución. Inder, un desastre, plagada de corrupción, ligada a Friedman también, las denuncias. Educación, PETA, un desastre, lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo. Él no puede ser ministro de Educación, sigue siendo ministro de Educación. Aduana, plagada de corrupción, con denuncias públicas en todos los periódicos. ANDE, una sobrefacturación que no tiene explicación. Sobrefacturación, denunciado. ¿Qué nos queda? O sea, vos cambiarías, ustedes, a PETA, a Aduana, ANDE, MAC, que es Friedman, ¿y qué más? Inder. Inder, sí. Eso es lo que cambiaría. ¿Qué otro ministerio tenés? Mira, el que yo le critiqué en un comienzo a Vince, tengo que reconocer que tuvo un despertar extraordinario y empezó a trabajar y empezó a ejecutar y hoy él creo que es el mejor posicionado. Después tenés paralizado todos los ministerios. Petropar, la designación de Patricia Zamudio yo creo que habrá sido lo más desacertado y el sostenerle a pesar de todas las denuncias de corrupción que tuvo. Vendió combustible 48 horas antes de que eso suba. Movimiento del dinero en los bancos y al final tuvo que salir por agua tónica. Parece ridículo, ¿verdad? Pero fue así. Y salió por el agua tónica. Con todo esto, ¿cuánto le pones a Marito entonces si vas a calificarle? Yo creo que hoy Marito está aplazado. Está aplazado. O sea, un 3 sería nuestra un 3, nota de antes, ¿verdad? Exactamente. Un 3. Bueno, aplazado. Voy primero a otro opositor, después voy a un Colorado, después voy a otro opositor. Cualquiera de los dos. ¿Quién le hace el balance? Porque después tengo que ir a la pausa. Y yo creo que primero yo coincido la mayoría de las críticas que hizo el senador. Y falta, porque si se van a ir todos, ya solamente quedaría Mario Vago, porque realmente, fíjense, 2 años, escuché antes del programa que alguien dijo, parece que es más tiempo. Y son 2 años, en el primer año fue el primer año en donde la economía no creció en el Paraguay. Es un dato muy relevante. No había pandemia en ese momento. Segundo, en ese primer año este señor estuvo a punto de irse por juicio político. Un escándalo gravísimo como fue el tema de Itaipú. Y tercero, el tema de la corrupción. Pero yo, antes que la corrupción, diría que tenemos un presidente que no reacciona ante la corrupción. No reacciona. Él se vuelve, no sé, o es cómplice de sus ministros corruptos, o es absolutamente inútil e inoperante. Porque los niveles, y cuando yo hablo de corrupción, no estoy hablando solamente de plata, ¿cómo se llama eso de robar plata? Que también lo existe, según las denuncias que hay, ¿verdad? Pero el hecho de tener recursos económicos y no ejecutar esos recursos, como el caso del Ministerio de Salud, también es un hecho de corrupción política. También es un hecho de corrupción política. Entonces estamos ante un gobierno inútil e incompetente, sin ninguna duda. Y finalmente, teniendo un gobierno así, a mí me alegra
de que los colorados se hayan unido, por lo menos las dos fuerzas más importantes dentro del Partido Colorado. Porque ahora ya se acabó ese tema de que hay colorados oficialistas y hay colorados opositores. No, todos son oficialistas ahora. Más allá de que se le haga una crítica o no a este gobierno, pero evidentemente la crítica hoy día es al Partido Colorado, porque el Partido Colorado es el que está sosteniendo este gobierno inútil, incompetente y corrupto. Bueno, tengo que ir a la pausa y después te doy la palabra a Busarquis y Martín Arévalo, ¿sí? Perfecto. Un ratito, por favor. Bueno, atención, porque muchas cosas a partir de estas dos intervenciones se plantean, pero voy a primero escucharle a las otras dos personas que están acá con nosotros. 78. Bueno, ahora sí, vamos a Busarquis y Martín Arévalo sobre la calificación a este gobierno. Acá hay, Mina, dos contextos. El tema de salud pública. Los números son los números. Para salud pública se presupuestó 514 millones de dólares, se le transfirió 90 millones de dólares, a 5 meses ejecutaron cerca de 4 millones de dólares. ¿Cuál fue el mensaje para la ciudadanía? Quédense en sus casas, hagan un súper esfuerzo porque nosotros vamos a construir, no hablo de un sistema de salud, eso es más profundo, un aparato de salud para contener o mitigar la situación. Más terapias, más respiradores, más insumos. Eso no ocurrió. ¿El ministro Mazzoleni comenzó bien? Sí, cierto, y tuvo el respaldo de todos. Pero en cuestiones de Estado hay que tener carácter. ¿Quién firma las resoluciones? El ministro. No me vaya a decir que el que, con todo respeto, el portero es responsable o ahí abajo. No. Vos sos responsable. Y si vos no podés construir tu equipo y armar tu equipo y no podés tomar decisiones, y lo siento mucho. O sea, uno puede ser brillante en el mundo de la medicina, pero otra cosa es en el ejercicio del poder. Y estamos literalmente en una guerra en el campo de la salud pública y lo económico. El contexto económico, el gobierno puede cambiar ministros y actores, pero si no cambias la arquitectura económica del sistema, vas a fracasar. Te voy a dar algunos ejemplos. Obras públicas. Perfecto, que se construyan rutas. Bien. Pero yo creo que es el momento ahora de decir, espera un poco, vamos a apuntar a sectores que puedan generar más empleo. Por ejemplo, yo pararía las grandes construcciones que llevan más maquinaria, tecnología, dividiría en pequeños tramos, le daría trabajo a más gente, construiría más viviendas, porque por cada vivienda vos generás 5 empleos de manera directa. Construiría más empedrados, porque genera más empleo, y haría pequeños paquetes para que esa empresa chiquitita pueda laburar y la mediana. Eso no ocurre, porque la construcción está preparada para los muy grandes que se quedan con los contratos, y eso ocurre. Y es una decisión política que lo deben hacer. El tema de los préstamos. Aprobamos FOGAPI, Fondo de Garantía, 90%. De cada 10 pedidos de créditos, 9 rebotan. Algunos así, ¿qué tiene que ver el gobierno? No, también es una decisión política. El presidente tiene que sentarse con la banca pública, la banca privada y el BCPA y decir, señores, estamos en una crisis económica. No digo que pierdan dinero, pero no podés vos pedir los mismos requisitos, el ratio y una exigencia extremada en una economía de guerra. Bajar los intereses, dar los años de gracia y salvar la economía. Así están haciendo los otros países en el mundo. Pero acá no. No, pero acá también, el tema que no le dan como si por acá bajaron los intereses al 8, o sea, es muchísimo. Pero lo que pasa es que se va la gente y no... porque es una decisión política. Vos no podés pedir los mismos requisitos en estas condiciones. No hablo en hicieron condiciones normales. Medias, en bueno, síntesis, a medias. Y así tampoco sirve. Después te voy a dar la otra cuestión. La economía de frontera. Atendé bien lo que pasó en Ciudad del Este. Esto empezó a aprenderse
Pero si no se soluciona el problema de la frontera, llámese Ciudad del Este, Salto, Pedro Juan, Encarnación, que genera el 80% de la economía del Paraguay depende de la economía de frontera, que es fundamental. ¿Tanto así, 80? Sí, así mismo. No creo que sea así, Te pero digo que de todas sí. maneras tiene su peso. ¿De dónde sacaste eso? No, y porque es datos reales. ¿De dónde podés sacaste investigar y poder pedir. No, pero si vos Hacienda, investigaste, decime. No, Hacienda pedirle, hay datos, preguntarle. 80% te apuesto lo que quieras. Te apuesto, ¿no? Vamos a apostar 100 millones de guaraníes. Está bien. Te apuesto. 100 millones más te vas a tener. Frontera. 100 millones. Está bien. 100 millones. 100 millones. Acá públicamente me vas a pagar. Y te voy a definir, te voy a definir frontera. Asunción, sector Asunción, toda esta parte, economía de frontera. Ah, bueno, pero entonces sí que la ganadería, economía de frontera. ¿Todo economía de frontera? Claro que economía de frontera. Bueno, estoy diciendo acá Asunción, Anagua, después toda la zona de Ciudad del Este, Tatúa, Alto Paraná, Salto. Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Es fundamental, y lo último, el 80%, pero es fundamental. Sí, contigo, pero está mal te digo tu que dato. sí. No, pero te digo nomás. Y después el tema de los servicios básicos. Nosotros estamos defendiendo el proyecto de la anulación de la factura de la ANDE, porque eso realmente fue una estafa, pero estafa en serio. Negocios, en plena pandemia, el pequeño negocio cerrado, la carpintería, la heladería. ¿Cómo vos le vas a cobrar y vas a fabricar una promediación? 3 meses de pandemia cerrado, no puede ser. Y el tema de la desoneración, porque los programas sociales, tercera edad, Ñancarecoña, Putibó, lo que vos quieras, no le alcanza a todos, a un grupo sí. Y la clase media es la clase olvidada de la política. Eso sí es así. Y no las hay una política para MIPYMES, hacer la clase que son cerca de 800.000, hoy no reciben respuesta. Entonces, el gobierno tiene que ser más audaz y el presidente tiene que tener más coraje para tomar decisiones. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa. Bueno, a ver, reiterame así brevemente, por favor, Jenny, los resultados de las muestras hechas hoy. Se realizaron 1.821 muestras, 327 positivos, 141 contactos, 11 del exterior y 175 sin nexo, todos aislados. Lamentamos informar 7 fallecidos, 87 internados, 34 en unidades de terapia intensiva, 54 recuperados, sumando así 5.276 y total de confirmados 7.234. Tenemos datos que tienen que ver con las edades de las personas fallecidas, Mina. Sí. Un hombre de 83 años de IPS de Ciudad del Este, una mujer de 65 años del INERAN, una mujer de 64 años del Hospital Nacional de Itagua, un hombre de 87 años de IPS Ingavi, un hombre de 58 años de IPS Ciudad del Este, un hombre de 61 años de IPS de Ciudad del Este también y un hombre de 66 años del Hospital Nacional de Itagua. Claro, lo que no sabemos de dónde en realidad son, porque muchos que hablamos de estos hospitales, algunos son, por ejemplo, de Ciudad del Este. Entonces lo que no sabemos exactamente de dónde son los fallecidos. Martín Arévalos, ¿cuál es el...? Mira, ¿te puedo hacer una aclaración de 20 segundos sobre la plata de salud? 31 millones, el informe este es Salín hoy. 31 millones de dólares lo que tiene, no 4, 31 millones tiene gastado. En este gastado. Sí. Tiene a gastar 120, 130 millones porque ya tiene la licitación hecha, apertura de sobre esta semana y la otra. Comprometido. Sí, va a llegar a 160 millones de dólares ahora. Y probablemente su proyección va a alcanzar hasta 300 millones de dólares, ¿verdad? O sea que se empezó a mover ahora el tema. Martín Arévalos, a ver, el tema Mario Abdo. Sí, su evaluación, ¿cuál es tu evaluación? Bueno, primero poner una nota del 1 al 10. Del 1 al 10, 7. ¿7? 7. El único le puso 7 porque Hugo le puso 2 porque le pregunté después en la pausa, Salín también le puso 2 aplazado y vos le pones 7. Claro, y explico por qué, sí. Mina. Hay que tener en cuenta, estamos hablando del periodo de 2 años de mandato y esta pandemia es algo totalmente inusual en el mundo. Donald Trump antes de la pandemia era seguro reelecto y ahora es seguro perdedor, por ejemplo. Y hay que ubicarse, antes de la pandemia, con todo lo que tuvo, la sequía, una inundación nunca vista en el país también que tuvimos, la quemazón del Chaco,
fenómenos naturales que realmente podemos decir que lastimosamente a Marito le jugó una mala pasada, y no creo que ni Lugo, ni Horacio, ni Nicanor, ni Federico haya tenido el estado que, o sea, la situación natural que tuvo Marito Audo. Con todo eso, antes de la pandemia estábamos en una recuperación económica importante, ya se veía una mejor situación del país. Conste que la Argentina estaba mal, Brasil también estaba mal, que normalmente dependemos mucho de ellos, pero con todo eso, te digo, Mina, que esta pandemia vemos todo mal, pero si miramos otros países, Paraguay está cerca de Uruguay en el buen manejo o manejó mejor la situación de la pandemia. Imagínate lo que pasa hoy en Bolivia, ni qué decir en Brasil. Y algo que me quedó también de lo que decía Tony en una oportunidad, la gente dice, vamos a construir terapias, pero si no tenemos médicos preparados para ese efecto, entonces es una guerra a perder. Yo creo que la concienciación de la utilización de tapaboca, el distanciamiento, la utilización de alcohol, por ahí va nuestra solución. Por otro lado, en plena pandemia, obras públicas, por ejemplo, no paró. Tenemos la construcción de puentes, después de casi 50 años, un puente que se está realizando, proyectos de obras importantes, que justamente le entregué a Jenny una... claro, para pasar y para mostrar un poquito también, porque muchas veces la gente no ve todas las obras que se estuvo haciendo, y obras públicas yo creo que está a lo más alto de la ejecución de muchos otros. También se construyeron casi 12.000 casas, como decía Salín, se ve en la construcción de casas en donde la gente puede trabajar más. 12.000 casas en estos 2 años se entregaron. Entonces hay situaciones positivas, y también reconozco que hubieron gente que no estuvieron a la altura seguramente de lo que se espera. ¿Vos crees que tienen que cambiar ministros? Yo creo que sí, algunos entes y... ¿Quiénes cambiarías? No te quiero dar nombre porque ahí seguramente le voy a proteger, porque con Marito es así, vos le das un nombre y por eso mío no le cambia. A la pucha, qué mal andamos. No, pero él es el presidente, yo creo que él tiene la evaluación, e incluso hoy la compañera Blanca decía que hay una encuesta donde se hace una especie de sondeo de varios ministros y ahí está la puntuación, o sea, el criterio de la gente de cómo están trabajando. Claro, pero las encuestas... claro, la verdad que son muchas veces manejadas. Lo importante es el criterio de cada uno de ustedes también. Una cosa sobre la valoración de la gestión de este gobierno. Vamos a ir entonces ante el inicio de la pandemia para ver cómo justificamos una calificación medianamente alta, ¿verdad? Y yo creo que hace un año la figura y el capital político del presidente Mario Audo estaba por el piso. Me estoy refiriendo inmediatamente después al tema Itaipú, por ejemplo. Ustedes también conocerán encuestas de ese momento en que le daban 18%, 20%. Estamos hablando del primer año de gestión de su gobierno. Entonces es muy difícil, por eso traté de ser objetivo, ir antes de la pandemia. Segunda cuestión. Más allá, lo que pasa es que es muy difícil cuando vos le decías a la gente, quédense en su casa, van a ser más pobres, pero vamos a equipar el sistema de salud. Ese fue el discurso, ¿verdad? No estoy diciendo nada. Pero resulta que hoy decimos, no, pero no hay lo terapista. Pero eso no se dijo en ese momento. Y no es para una interpretación mía o de Mina o lo que estamos acá. Estamos hablando de la interpretación de la gente. Hubo una malísima comunicación de parte del gobierno y ese es el costo que están pagando en este momento, ¿verdad?
Y la otra cosa que sí quiero decir, y le quiero decir con mucha fuerza, ¿quiénes están pagando realmente esta crisis con sus consecuencias económicas y sociales? Pues yo coincido con el senador en una cosa. Ningún gobierno va a tener la capacidad de enfrentar exitosamente la pandemia. Ningún gobierno. Eso está demostrado. Ni Italia, ni España, ni Estados Unidos, ni Brasil, ni Rusia, ni nadie, ¿verdad? Muy bien. Lleva una consecuencia económica terrible. Yo creo que esto se va a hundir más. Estos datos que aparecieron el otro día, hay 750.000 desempleados, terrible, de una población que yo estimo, la población económicamente activa estaría cerca de los 3 millones, más o menos. Sí. Por ahí, más o menos. 3,5. Sí, Más o 3,5. menos. Ok. Entonces es realmente terrible. ¿Y quiénes son los que pagan esto? Y yo diría que son los trabajadores, la gente, la clase media, ¿verdad? Ustedes vieron, por ejemplo, un compromiso mayor de la gente que tiene mucha plata en este país. Yo el otro día cité en la sesión del Congreso cuánto pusieron, por ejemplo, los ganaderos en el Uruguay. Pusieron como 70, 80 millones de dólares como contribución dentro de la tasa COVID. En Chile, en medio del desastre de Chile, también. Acá, nuestros grandes grupos económicos todavía lo único que hacen es lobby para que nos suban impuestos. Y yo creo que hay que reclamarle, y el presidente Mario Aedo, así como le hace comprometer a los trabajadores y al pueblo en general y a la clase media, tiene que también hacerle comprometer a la gente que ha ganado mucha plata en este país y que no se ha puesto en ningún compromiso. Ahí Jenny me hace así, porque me sacan del aire. A ver, Tony. Entonces hay uno y uno. A ver. Por lo que dice Hugo, hay, y me consta, por la persona con la que yo estoy desde hace 40 años, ¿verdad?, que no hace ni publicita absolutamente nada de lo que hace. Pero la cantidad de dinero que sale en forma de donación a la alimentación, no. Por eso te digo, no son todos los empresarios. Hay algunos empresarios que sí se ponen la roja y sí colaboran con el pueblo. ¿Tiene que ver? Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Un pantallazo nada más de lo que piensan sobre el gobierno. Ahora, el próximo programa tiene que ser, continuará. Bueno, ¿y qué hacemos con esta evaluación? A partir de aquí, ¿qué? Pero eso va para el próximo capítulo del programa. Muchísimas gracias, muy buena noche.